Diego Andrés Golombek, biólogo y divulgador científico, se desempeña como investigador superior del CONICET. Hola a todos, muchas gracias por venir. Yo soy Diego Golombek, soy biólogo, también comunicador de la ciencia. Y no les voy a hablar de aquello en lo que yo trabajo. No les voy a hablar de biología o neurociencias, sino vamos a hablar de algo mucho más general. Vamos a hablar de arte. Pero cuando pensás en arte, ¿qué pensás? En artistas, no en científicos. Y vamos a ver que no es tan así. Que la ciencia está muy cerca del arte aun cuando no nos damos cuenta. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto, de que la ciencia es hermano del arte, el arte hermano de la ciencia. La frase no es mía, quiero aclararlo, es de un gran músico, de Gilberto Gil, que además fue ministro de Cultura de Brasil, así que algo de esto sabía, y de un disco de Gilberto Gil, que fíjense el nombre tiene, Quanta. ¿Por qué por cuántico? Gilberto Gil hizo un disco de música en homenaje a la física cuántica. Y en ese disco dice esto: la ciencia y el arte son hermanos. No es lo que la gente piensa, claramente. La gente piensa, la ciencia está a un lado, el arte está del otro, y no tiene nada que ver. Y por las dudas me quedo con los artistas, así que parecen ser más divertidos. O sea, hagamos un experimento muy sencillo. Imaginen a alguien que haga ciencia. Tengan en la cabeza a alguien que haga ciencia. ¿Ya está? Déjenme adivinar. La mayoría de ustedes está pensando en un hombre, seguramente, que tiene guardapolvo, ¿sí? Que tiene anteojos, pues somos todos miopes, ¿sí? Que tiene moscas en la cabeza, pues somos todos muy roñosos, y todo el mundo sabe, y un pizarrón en el bolsillo, ¿no? Por si se te ocurre una fórmula en el bondi y tenés que anotarla súper rápido, ¿no? Están pensando en el científico loco de Hollywood, ¿sí? El que dice, dominaremos el mundo, ¿sí? Están pensando en Capusotto, más o menos, ¿sí? Y si cambiara el ejercicio, ahora les pidiera que eligieran o pensaran en 3 científicas con A, tachen a Marie Curie. No hay. Es muy fuerte este arquetipo del científico que no tiene nada que ver con el arte y no tiene nada que ver con nosotros, ni siquiera, ¿sí? Está en otro lado, definitivamente. Igual no sé si notaron, en las últimas pelis o en las últimas series de Hollywood, al final, ¿vieron que ahora el científico se queda con la chica? Mentira. ¿Sí? Esa es la parte de ficción de todo el asunto. Pero ahora pensás en un artista y pensás en una persona normal, ¿no? Pensás en alguien que se viste como nosotros, que pueden ser medio excéntricos o lo que fuera, pero no pensás en alguien que está en otro lado, que no tiene nada que ver con vos. Imagínense que nos invitan a un casamiento, ¿no? Y la gente no se conoce y te mandan a la fila 14, a la mesa 14. Entonces la gente se empieza a presentar, dicen, yo estudio esto, trabajo de esto, tengo un negocio, lo que fuera, y de pronto aparece uno que dice, y yo soy científico. Sonamos, todo mal, ¿no? Nos arruinó la noche, claramente. Va a empezar a hablar de, los taninos del vino, los rituales de la danza. Va a arruinarnos la experiencia. El arte nos hace disfrutar la experiencia, la ciencia la arruina, le quita magia, le quita belleza a la vida. Y es todo lo contrario. La ciencia es entender al mundo, igual que el arte. Y en ese sentido no le quita nada de magia o de belleza. Le agrega, entender siempre es mágico y siempre es bello. Lo que pasa es que la educación no nos dice eso. La educación no nos dice que entender científicamente está buenísimo. En general es un plomo. Y algo está fallando con ese casamiento que tiene que haber en estos 2 hermanos de ciencia y arte, que no lo estamos manejando bien. Hay algunos conceptos de ciencia y arte que son los más clásicos, tal vez. Cuando uno piensa en ciencia y arte, piensa en 3 o 4 aspectos del menú. En la próxima vamos a ver lo que por ahí es bastante obvio en cuanto a ciencia y arte. Por ejemplo, lo primero que te viene a la cabeza es la música. ¿Sí? ¿Qué te va a decir un músico o un matemático? Sí, tenemos mucho que ver. La música finalmente es matemática. ¿Sí? ¿Por qué una cosa suena bien a nuestros oídos? Bueno, en parte por la fisiología y por el cerebro, pero por ahí que hay ciertas ondas de la música que se llevan bien con otras. Y sabemos hace mucho tiempo, desde Pitágoras en adelante, sabemos bien cuáles son esas ondas que se llevan bien con otras. Entonces suenan bien, nos gusta y componemos de esa manera. También podemos componer cosas que no nos gusten nada, pero eso es otra historia, eso es música más contemporánea. Ese es un ejemplo muy típico y muy utilizado de este casamiento entre ciencia y arte. Si no hay matemática, no hay música y viceversa. No vamos a hablar de esto. Esto es bastante conocido. Otra posibilidad sería hablar de cómo aprovechar ciertas cosas de los sentidos
para confundir al espectador. Si uno es un artista, aprovecha ciertas cosas. Esto estuvo muy de moda a mediados del siglo XX, en los 60, 70, algo que se llamaba op art, arte óptico, que te confundía, que mirabas y no entendías bien de qué se trataba. Todavía se hace un poco de eso. Y en un ratito vamos a tocar este tema con más detalle. También podríamos hablar de la creatividad, como un punto de contacto entre científicos y artistas. Las dos actividades son enormemente creativas. Uno piensa en el artista, claro, tiene que ser creativo, crear una obra literaria o pictórica o musical, pero el científico también, ¿sí? Todo el tiempo, si haces ciencia, hay un ratito, un pedacito del día o de la semana que descubrís algo nuevo. No le importa a nadie, solamente te importa a vos y a alguno más, a algún competidor o a tus estudiantes. Pero ese ratito es maravilloso. Ese ratito en el cual le robaste un secreto a la naturaleza. Y por un ratito, los únicos que saben ese secreto son vos y la naturaleza, es lo más. Es lo que hace que valga la pena ser científico. Debe ser muy parecido a lo que siente un artista cuando crea algo nuevo y por un ratito solamente lo conoce ese artista. Me parece que eso es un punto de contacto muy fuerte, este de la creatividad, que de dónde salen las ideas. Y hay una ciencia de la creatividad, por supuesto. Estudiamos científicamente cómo es que por ahí no se te cae ni una idea en un montón de tiempo y de pronto tenés una idea genial. ¿Por qué? De la nada, de la inspiración. Dentro de un ratito vamos a hablar un poquito más de esto, ¿sí? Y por último, vamos a hablar de la percepción. Y también me parece es un punto de contacto bastante interesante entre la ciencia, el arte y el resto del mundo. ¿Qué quiero decir cuando hablo de percepción, de la ciencia de la percepción? En la siguiente vamos a ver una forma de entender esto y voy a llamarlo las puertas de la percepción a este fenómeno. En homenaje a este señor que está justamente acá, ¿sí? Este señor que todos sabemos quién es, ¿verdad? Este señor es Jim Morrison, efectivamente, muchas gracias. Sí, no es la Mona Jiménez, no es Andrés Calamaro, ¿sí? Es Jim Morrison, ¿sí? ¿Quién era Jim Morrison? Un cantante que tenía una banda. Tenía una banda en California en los años 70, se llamaba Las Puertas, The Doors. ¿Por qué se llamaba Las Puertas la banda de Jim Morrison? ¿Porque le gustó? No, por un libro. Un libro que justamente está aquí presentado, un libro de Aldous Huxley. ¿Les suena Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, que muchas veces se lee también en la escuela, un libro maravilloso, distópico? Bueno, hay un libro de Aldous Huxley que se llama Las Puertas de la Percepción. ¿De qué se trata? Cuenta sus aventuras, ¿sí?, con una droga alucinógena llamada mescalina y cuenta eso, cómo le cambiaban las puertas de la percepción. Todo bien. Pero así como Morrison le tomó prestado el nombre a Aldous Huxley para su banda, Aldous Huxley también lo había tomado prestado. ¿Qué había dicho Aldous Huxley? Hay un poema que me interesa mucho de un poeta maldito llamado William Blake, muy anterior, bastante chiflado, que había escrito lo que está acá. Si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. ¡Chan! ¿Qué quiere decir esta frase maravillosa tanto para la ciencia como para el arte? Que no sabemos cómo es el mundo, ni siquiera sabemos si hay un mundo allá afuera. Lo que sabemos es lo que pasa a través de las puertas de la percepción. Las puertas de la percepción son los sentidos. Y los sentidos son muy truchos, son mentirosos, inventan cosas que no están y roban cosas que sí están. Y así tenemos que percibir el mundo, artistas o científicos. Por ejemplo, acá en este cuarto hay un montón de cosas que no percibimos. Hay ultrasonidos, hay infrarrojo, hay ultravioleta. Nuestros sentidos no dejan pasar eso. Las puertas de la percepción no dejan pasar eso. Hay tantos mundos como puertas de la percepción puede haber. Habrá un mundo para un perro, para un murciélago, para una planta, porque sus puertas de la percepción son diferentes. Y veamos un ejemplo de esto de que los sentidos son truchos. ¿Tienen medias puestas? No hay trampa, no se preocupen, ¿sí? No es que ahora se van a mirar el pie y van a decir, me la afanó. No, no se preocupen, ¿sí? Sí, tienen medias puestas, pues hace frío. Pero hasta que les pregunté si tenían medias puestas, ¿eran conscientes de que había algo tocándoles el pie y no era el compañero al lado? No, esa es una mentira, ¿sí? Eso es una truchez de los sentidos. Cuando te pusiste la media hoy a la mañana, el sentido le dijo al cerebro, el pie le dijo al cerebro, hay algo que me está tocando. Y al toque te olvidaste, minga, no te olvidaste. El sentido le dejó de informar al cerebro. Es como cuando entras a un lugar que huele feo y primero decís qué feo que huele y al cabo de un ratito te olvidás. No, no te olvidás.
La nariz le deja de informar al cerebro, lo engaña al cerebro. Ese engaño está en la base de la neurociencia, de entender el cerebro, y también está en la base del arte. El arte es un engaño. El arte es un engaño que te suspende un poco durante un rato mirando un cuadro, escuchando música, te pone en otro lado, te engaña por un rato porque engaña a las puertas de la percepción. Y vamos a ver algunos ejemplos concretos, algunos son muy conocidos, seguramente ustedes los conozcan, de estos engaños tan obvios que han sido muy estudiados por la neurociencia y bastante aprovechados también por el arte. Por ejemplo, el siguiente, ¿sí? A ver, ¿quién es este señor? ¿Sí? No sé si lo reconocen a este señor de cara tan adusta, es Galileo. Galileo lo conocemos todos, ¿por qué? Porque es gran astrónomo, científico y qué sé yo. Pero además se dedicó bastante a esto de entender cómo vemos el mundo. Y decía algo tan maravilloso como esto. Las cosas del mundo, las características de las cosas, su color, su olor, su sabor, no son solamente de la cosa, son también del cosador. Nosotros le ponemos cosas al mundo. Y bueno, eso es lo que hace un artista. ¿Sí? Hace que mires una obra, escuches una obra, sientas una obra, agregándole cosas. Un cuadro tiene tantas interpretaciones como personas que lo estén mirando. ¿Por qué? Porque nosotros le agregamos cosas al mundo. ¿Y qué es ese mundo? ¿Qué es ese mundo desde el punto de vista de la ciencia? La siguiente. Ese mundo son energías, pero no energía en el sentido místico, espiritual y todas esas cansadas. Energía en el sentido físico y químico. Estamos hablando de energía electromagnética y eso es luz. ¿Sí? Energía mecánica, te presionás acá y sentís tacto. Energía química, partículas disueltas en aire o en agua, es gusto o olfato. Algo de presión que hace algo en el oído. Son energías que nuestro sistema tiene que transformar en algo que el cuerpo entienda. A veces esas energías son obras de arte. Y lo combinamos y decimos, mirá qué linda canción. ¿Sí? O mirá qué bien que está esta escultura. Y son en el fondo tipos de energía que nuestro cerebro interpreta. A veces la pifiamos. ¿Sí? Ejemplos de cómo la pifiamos. La siguiente. ¿Sí? Nosotros somos esos cosadores que le agregamos algo al mundo. ¿Sí? Fíjense arriba de ustedes a la izquierda. No digan qué, pero ¿alguno de ustedes ve algo en esas manchas? No digan qué. Ojo. ¿Alguno lo ve? Si alguno ve algo en esas manchas que parece tener una forma de algo, en general un 10% de la gente ve un perro dálmata. ¿Sí? No es tan chiflado, no se preocupen, ¿sí? No tienen que ir al neurólogo ni mucho menos. A ver, no hay un perro dálmata, hay una serie de manchas, pero el cerebro les quiere dar forma a esas manchas. Y por ejemplo le pone perro dálmato. Eso es ser un cosador, agregarle características al mundo. ¿Sí? O bien, el del centro es muy conocido, ¿sí? Este que uno intercala esa imagen que puede ser un vaso o dos rostros, dura más o menos 2 segundos esa intercalación y no puedes ponerte de acuerdo, es esto, es lo otro, es esto, es lo otro, es esto, es lo otro. ¿Sí? Bueno, eso también es un cosador que no se pone de acuerdo. La de abajo la vamos a ver un poquito más grande en la siguiente, por favor, también muy conocido triángulo de Necker. Todos están viendo un triángulo. Ese triángulo no existe. Son 3 Pac-Mans, eso, ¿sí? Pero a nuestro cerebro no le gusta nada que sean 3 Pac-Mans. Quiere agregarle algo más. Quiere que esas líneas estén llenas e inventa un triángulo. Esto muchos artistas lo han utilizado, artistas surrealistas o lo que fuera, que han dejado alguna cosa sin terminar para que nuestro cerebro la complete. Obras de Dalí, por ejemplo, ¿sí? Que son una serie de píxeles y de acuerdo a dónde la ves, vas a ver una cara o no la vas a ver o lo que fuera. Es un punto de contacto muy fuerte entre la ciencia y el arte. Cosas que están ahí pero no están ahí. Y si nosotros no dotamos ese estímulo de algún sentido, no lo tiene. Nosotros terminamos de darle sentido a la obra de arte. Y eso lo estudia la ciencia. La siguiente, también muy conocidos. Ustedes ahora están viendo dos estímulos. Uno les parece más largo que el otro. Bueno, si lo agarran una regla, son iguales. Aunque parezca que el amarillo es más grande que el azul, no, son iguales. Y esto también lo aprovechan los artistas. ¿Sí? A veces los artistas nos vuelven locos. La siguiente, si yo, por ejemplo, les pidiera que muy rápidamente y en voz alta digan el color con el cual están escritas estas palabras. Adelante, rápido y en voz alta. Eso no es ni rápido ni en voz alta, ¿sí? Básicamente, pero es difícil, ¿no? ¿Por qué te sale? Te sale decir amarillo, azul, naranja. Yo te estoy pidiendo que digas verde, rojo, azul, y lo dije más lento. ¿Por qué? Porque estoy haciendo, con esta pequeña obra de arte, estoy poniendo a pelear al cerebro. Hay un área del cerebro que lee, es muy fuerte ese área. Hay un área del cerebro que ve colores.
y las estoy poniendo a pelear una contra la otra. En general gana la que lee. ¿Sí? Por eso es que me resulta tan fácil leer las letras y no nombrar el color con el cual están escritas. ¿Sí? Con esto pueden ser el alma de la fiesta, ¿sí? No sabes. No, sí, lo que fuera. Hay un montón de estos estímulos que hacen que el cerebro se tenga que involucrar. Y eso es lo que hace un artista, involucrar cerebros. A veces volverlos todavía más chiflados. La siguiente, ¿sí? Si yo ahora les pido que cuenten los puntos negros que están ahí, terminan todos con chaleco de fuerza, básicamente. ¿Sí? No hay puntos negros. Esta es una obra de eso que llamábamos op art, arte óptico, arte que engaña, que hace que aparezcan cosas que no necesariamente tienen que estar ahí. Este es un punto no tan conocido de la intersección entre ciencia y arte, pero me pareció interesante empezar por acá. Empezar por esto de que estudiamos los sentidos, en tanto biólogos, en tanto neurocientíficos, en tanto psicólogos cognitivos, y ese estudio de los sentidos puede aportar muchísimo al arte, y algunos artistas lo aprovechan. A veces nos engañan de otra manera. ¿Conocen el bolero de Ravel? Pam, para, bam, para, bam, para. Digan sí, total, ¿qué importa? ¿Sí? A ver, Ravel hizo un engaño cognitivo con ese bolero. Si vos lo escuchás, si les pido que lo escuchen, ¿sí? Vayan a cualquier red o lo que fuera y está en todos lados, es una de las grandes obras muy conocidas. De hecho, Ravel estaba enojado porque era una de sus obras más populares y a él le gustaban otras. Pero hizo un engaño a los sentidos. En esa obra, Ravel dice explícitamente el bolero tiene que durar exactamente lo mismo, la misma velocidad al principio que al final. Vos lo escuchás y al principio va lento y al final va rapidísimo. Y no es así. La indicación de Ravel es cada vez tiene que sonar más fuerte. Y al sonar más fuerte, nuestro cerebro interpreta va más rápido. ¿Se dan cuenta de cómo estos tips cognitivos, estos tips de la percepción sensorial pueden ser aprovechados por el arte? Es una interacción realmente maravillosa, ¿sí? Segundo punto que me interesa comentarles, habiendo pasado por esto de la percepción. ¿Cómo hizo Ravel para pensar eso? ¿Cómo hizo Dalí para pensar estas cosas? ¿De dónde viene esta inspiración para tener ideas? Los artistas te van a decir, y bueno, vienen, de pronto me inspiro, ¿sí? De pronto viene un hada o una musa y me sopla algo al oído, o lo que fuera, ¿sí? Sobre todo si tengo un montón de botellas vacías ahí al costado, ¿sí? Como vamos a ver ahí. ¿Será tan así? ¿Será que la inspiración, tanto para artistas como para científicos, viene de la nada? ¿De los sueños? A veces se cuenta esto, ¿sí? Para muchos historiadores de la ciencia les gusta contar esto de que de pronto un científico tuvo una idea maravillosa, ¿sí? De pronto, de la nada. Vamos a ver 2 o 3 ejemplos de esto. ¿Realmente la inspiración puede venir de los sueños, de la nada, de alguien que te sopla una idea? Veamos un ejemplo histórico, la siguiente. El ejemplo histórico tiene que ver con un señor llamado Kekulé, un químico bastante conocido. Kekulé tenía que encontrar una fórmula química, encontrar la fórmula del benceno. Miren lo que está en los encendedores, ¿no? Y cuenta la historia que no la pegaba, trabajó años en esto y no la pegaba. Y una noche Kekulé soñó con un monstruo mitológico que se llama el Ouroboros. Es el dragón que se come a sí mismo, la serpiente que se come a sí misma, como está ahí puesta en este esquema, ¿sí? Entonces se despertó Kekulé y dijo, claro, soy un nabo. Yo estaba tratando de encontrar el benceno, como si empezara acá y terminara acá. ¿Y si es un Ouroboros? ¿Si se come a sí mismo? ¿Si es una estructura redonda? Al día siguiente hizo los experimentos y efectivamente encontró la primera estructura cíclica de la química orgánica, es el benceno, que abrió una puerta completamente nueva para la química. ¿Será verdad? ¿Será que el tipo soñó con este Ouroboros, hizo los experimentos? Ponele que sí, ¿por qué dudarlo? Lo importante de la historia es algo que yo dije muy rápido, que trabajó años para tratar de entender el benceno. Por eso pudo soñar con el Ouroboros, interpretarlo y hacer los experimentos. Cualquiera de nosotros sueña con un Ouroboros, un dragón que se come a sí mismo y se despierta y dice, vieja, me cayó mal la comida. No inventás el benceno. Y este es uno de los tips de la creatividad que tiene un artista o que tiene un científico. Laburo. Trabajo. En algún momento hay alguna disrupción y tengo una idea nueva. Segundo ejemplo, ¿sí? Que si son muy impresionables, tápense los oídos porque les voy a hablar de la tabla periódica de los elementos. Tomá, que en 2019 es el año de la tabla periódica. La siguiente tiene que ver con esto, ¿sí? Ese señor que está ahí arriba es un ruso chiflado llamado Dmitri Mendeleev,
que efectivamente es uno de los que más aportó para entender la tabla. Estaba obsesionado con la tabla. Tipo, quería encontrar una especie de Señor de los Anillos, una tabla para contenerlos a todos. Y andaba con cartas, con los elementos y los ponía así y así, y no la pegaba. Entonces cuenta la historia que estaba una tarde Mendeleev sentado en un sillón frente al fuego en su casa en Rusia, y de pronto las llamas del fuego empezaron a bailar y le empezaron a hablar. ¿Sí? Lo que no cuenta Mendeleev, lo decíamos un rato, las botellas de vodka que tenía ahí al lado del sillón. ¿Y qué le decían las llamas a Mendeleev? Dimitri, sos un gil, en ruso le decían, por supuesto, ¿sí? Vos querés encontrar una tabla para todos los elementos y no conocés a todos los elementos. Tenés que hacer una tabla incompleta, una tabla con agujeros. Dicho y hecho, agarró sus cartas con los elementos, las ordenó de acuerdo a número atómico, etcétera, etcétera, y dejó huecos en el medio. Inventó una tabla para siempre. Una tabla que cualquiera podía inventar o encontrar un elemento nuevo y tenía dónde meterla. ¿Será verdad? ¿Le hablaron las llamas? Ponele que sí. Pero lo importante es lo que de nuevo dije rápido, estaba obsesionado con esto. Trabajo, 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 trabajo. Paro, miro las llamas, salgo a pasear, me voy a tomar algo con los amigos. Lo que hace un científico y lo que hace un artista. Y tal vez en ese momento tiene una idea nueva. No sabemos cómo. Ese parece ser el secreto de la inspiración de científicos y artistas. La siguiente, por favor. Entonces, en resumen, ¿sí? Hay algunas cosas que son muy clásicas, ya dijimos, ¿sí? Hablar de música, ¿sí? Hablar de pigmentos, hablar de la química de un cuadro o los materiales que necesita un escultor, o ahora que hay tanta tecnología metida en el arte. Eso es lo más obvio, no deja de ser interesante, pero es obvio. Acá mencionamos dos aspectos de ese maridaje entre ciencia y arte. Me parece que es particularmente interesante y no siempre los miramos. El primero es la percepción, entender al mundo. Y ese es el objetivo tanto de los científicos como de los artistas. Aun cuando el mundo nos engañe. Y por ahí, justamente porque el mundo nos engaña, es tan interesante mirarlo con ojos de científico, con ojos de artista. Y lo otro es de dónde vienen las ideas. ¿Cómo es que nos inspiramos? ¿Cómo es que de pronto tenés una idea? Y todos tenemos alguna idea maravillosa cada tanto. ¿De dónde viene? ¿De la nada? No. Viene de todo el trabajo que hacemos, incluso si somos científicos o incluso si somos también artistas. Hay puntos en común maravillosamente cercanos entre científicos y artistas. Y lo que perseguimos es lo mismo, entender de qué se trata, entendernos a nosotros, entender el mundo que está ahí afuera. De eso se trata en el arte y la ciencia. No hay nada más maravilloso que entender el mundo, seamos científicos, seamos artistas o disfrutando la obra de científicos o artistas. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas personales para hacerle. Una quedó destrozada con toda su charla, pero igual se la voy a hacer. ¿Tienen competencia en su vida estas dos profesiones hasta ahora, para mí, tan distintas? Y la otra, perdón, sí. ¿En el futuro piensa hacer más teatro? Muchas gracias por las preguntas. A ver, soy director de teatro me queda un poco grande. ¿Sí? He hecho teatro y me fascina, y eso lo voy a contar al final. Con respecto a la competencia, es un poco como uno llega a esto. Yo empecé trabajando en cuestiones más literarias o artísticas antes de ser científico. ¿Sí? En la adolescencia un poco me volcaba hacia ese lado. Terminé haciendo una carrera científica, vaya uno a saber por qué, ¿sí? Que al principio no me gustaba o lo que fuera, pero finalmente me encantó y aparecieron temas como la cronobiología o el cerebro y me fascinaron. Y entonces apareció la oportunidad de que congeniaran ambos mundos, de que realmente se complementaran el mundo de la ciencia y el mundo del arte, de contar historias o lo que fuera. Por eso, además de hacer ciencia, me dedico a la comunicación. En este momento dedico casi la misma cantidad de tiempo a uno u otro mundo, a hacer ciencia y a contarla. A contarla justamente con herramientas artísticas, a contarla desde el teatro, desde la literatura, desde la tele o lo que fuera. Y me parece es un complemento que a mí me cierra muchísimo. A otros les cierran otras cosas y está muy bien que así sea. Por lo tanto, ahora me sentiría raro, me sentiría un poco rengo si solamente hiciera ciencia sin contarla o si solamente la contara sin hacer ciencia. Pero esa es mi experiencia personal. Hay gente que hace ciencia maravillosamente bien, mucho mejor que yo, y gente que la cuenta solamente sin hacerla también excelentemente. En mi caso, todo ha caído en su lugar. Con el tiempo, como que esa interrelación entre hacer ciencia y contarla con todos los recursos que pueda, incluyendo recursos artísticos, es lo que me llena.
Así que no compite. Sí, compite por el tiempo, sí, pero no compite en mi cabeza. El teatro es un maravilloso vehículo de divulgación científica. Es realmente muy potente. Algo pasa con el teatro que no pasa con otros formatos. No pasa con un libro, no pasa con una película, no pasa con la televisión. Sin embargo, de alguna manera hay una interrelación entre espectador y actor y escritor y director que se genera en eso, en el vivo, en las tablas, en este escenario. Y de hecho los ejemplos son muy claros, ¿sí? Una obra que, por otro lado, en este momento está en cartel, una obra como Copenhague, fue un éxito en todo el mundo. ¿Sí? Es una obra sobre física cuántica, muy difícil. Hablan de cosas complicadas estos dos tipos. Sin embargo, al público le fascinó. ¿Sí? En Argentina y donde se haya dado. Hay algo del teatro que no llega de otra manera. Tuve la oportunidad de hacer mucho teatro y particularmente orientado a cuestiones de ciencia. E insisto, ha llegado a públicos muy diversos, con niveles educativos muy diversos, niveles sociales muy diversos. Y sí, por supuesto que el objetivo es seguir utilizando al teatro muy fuertemente como vehículo para contar la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias.